la desaparecida Radio Chilena del Arzobispado de Santiago fue uno de los medios más duros en oponerse a la dictadura. Gran parte del material de ese entonces fue recopilado y plasmado en el libro, aquí lo tengo, El Cardenal Silva Enríquez y la Radio Chilena al inicio de la dictadura de Pinochet. Queremos hablar sobre esta obra y el rol del cardenal. Para ello nos acompaña el autor de este libro y periodista también de la Radio Chilena, Zenén Conejeros, a quien tenemos aquí en el estudio. Zenén, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, Zenén, aquí está este libro, un libro que lo presentaste en el Congreso, en la sede que tiene aquí en Santiago, donde fue el expresidente Lagos, hubo una gran concurrencia. Y tú en el libro dices que tú escribes este libro porque sientes y tienes una deuda con los periodistas que trabajaron en la radio chilena. ¿Cuál es esa deuda que tú quieres pagar con esto? Yo creo que lo que hicieron los periodistas fundamentalmente, pero también todos los funcionarios, los trabajadores de la radio chilena, fue una cosa, no sé si se puede repetir alguna vez o si se ha dado en el mundo. Una unión, una necesidad, diría yo, que se planteó de generar un proyecto de radio que no era el proyecto ni del director de la radio ni del dueño de la radio, sino que nace espontáneamente. Y lo que hace uno es coordinar y darle forma a la cosa. Y luego el cardenal Silva, que ve el proyecto y dice, ok, adelante. Y ahí es donde viene la genialidad del cardenal, diría yo, un hombre de la Iglesia Católica chilena que fue capaz de levantar Cáritas, fue capaz de levantar una serie de instituciones. Su obra quizás más importante es la Vicaría de la Solidaridad, pero que también se dio tiempo para el tema de las comunicaciones y de recurrir a financiar un proyecto muy costoso, porque mantener una radio en el aire hoy día y en ese tiempo era muchísimo más costoso, creo yo. Bueno, que en esa época además me imagino que los auspiciadores no deben haber abundado. No podía, y tratamos de hacer el esfuerzo, por ejemplo, cuando cambiamos la programación y saltamos de uno de los últimos lugares en el ranking de las radios, saltamos al primer lugar en el sector pobre de la población, en el tercer lugar en el sector medio y en el séptimo lugar en el sector alto. Intentamos cambiar el sistema de financiamiento, entonces dijimos, mire, en vez de apelar a las grandes empresas, vamos a apelar, tomar vendedores y van a correr patita a patita, 21 de mayo, Monjita, y todo el centro de Santiago, vamos a hacer un levantamiento, aunque sean de achauchita, llenemos la radio de avisos, pero achauchita. Y no nos dio resultado, no nos dio resultado. Y por lo tanto, entonces, iniciamos otra idea, que era el Club de Amigos de la Radio Chilena. Llegamos a estructurar el Club de Amigos, pero ya estaba un poco agotada la cosa. Y habían nacido otras radios, Radio Cooperativa concretamente, y seguía Radio Santiago y bueno, en forma intermitente Radio Balmaceda. Ahora, Zenén, de ustedes es el lema La voz de los sin voz. No es de nosotros. Ahí en el libro está relatado, un dirigente gremial de aquella época relata que en el primer encuentro que hay de trabajadores con presencia y organizado por el Partido Comunista, lo auspicia, por así decirlo, no poniendo dinero, sino que dándole su patrocinio, el vicario de esa zona, ya muerto. Y el vicario de esa zona nos pide a nosotros en la radio que transmitamos eso, en el 76, si no me equivoco. Entonces, ahí en el relato que aparece en el libro, él dice, porque efectivamente eso sucedió, cuando el orador principal, que era un militante de la juventud o de los comunistas, digamos, se para y dice, he esperado no sé cuántos años para volver a decirle, camaradas, compañeras, compañeros, etc., el teatro se viene abajo de los aplausos. Y entonces le dan la palabra también al vicario, y el vicario fija la posición del cardenal en el fondo respecto del tema político y del tema comunicacional. Y de atrás me dan la palabra a mí. Entonces prácticamente yo no sabía qué iba a hablar, y me acuerdo de una frase que yo le había escuchado a Elder Cámara en persona cuando había venido a Chile, y además la había leído explicada por él.
Entonces yo dije, desde hoy la radio chilena será la voz de los sin voz. Pero esa frase es de Elder Cámara. Claro. Es la frase de Elder Cámara. Pero la conocimos a través de ustedes. Claro. Ahora, Senén, tú hablabas de esta épica con la que se trabajaba. ¿Cómo fue trabajar durante esos años? ¿Cuál fue el apoyo real del cardenal para que pudieran comunicar lo que tenían, las noticias que tenían que comunicar? ¿Y cómo fue tal vez el peso de la dictadura sobre ustedes? ¿Fueron amenazados? ¿Cómo se trabajaba en esa época? Mira, de todo un poco. Fuimos amenazados, fuimos seguidos, fuimos hostilizados. ¿Cerraron alguna vez la radio? No, nunca, nunca. ¿Y el cardenal cómo los apoyaba? El cardenal nos dio su apoyo totalmente. Por ejemplo, a mí en lo personal, él hizo varias gestiones con el gobierno y con algunos militares cuando yo estuve un poco, digamos, en peligro de ciertas cosas. Y con el personal de la radio lo mismo. De manera tal de que nosotros no sufrimos la persecución como tal, salvo algunos funcionarios en algunos programas. La Noche Chilena, por ejemplo, donde había cada noche un entrevistado, y siempre el entrevistado era complicado. Entonces, nosotros salíamos en 3 autos distintos. Nos disparábamos 3 autos y los que seguían, normalmente seguían a 1 o 2, pero no al tercero. Y entonces, de repente sí lograban seguir al indicado, donde iba el invitado. Y lo seguían, y el invitado normalmente se iba a la casa de un funcionario de la radio. Y ahí lo cercaban. Y de ahí nosotros llamábamos, y normalmente el obispo Jorge Hurtón, que era el encargado por el cardenal para la radio, era el que acudía y negociaba y se arreglaba el tema, digamos. Claro. O sea, siempre tuvimos esa protección, ¿no? Del cardenal. Sí. Bueno, ¿y esto cuánto duró, Senén? Porque tú tuviste que dejar la radio al poco tiempo. No, yo estuve 4 años. Pero claro, dentro de todo fue poco tiempo. La radio chilena terminó en la década del 2000. Sí, claro. Pero durante, claro, tú estuviste hasta mediados de los 80. Yo estuve del 72 hasta el 77. 70, eso. 77. ¿Y qué determina tu salida? Porque finalmente también hay razones políticas. Yo creo que el proyecto estaba agotándose. Te digo que nacieron nuevos medios, porque el costo económico era inmenso. O sea, 4 años manteniendo una radio del bolsillo de la iglesia, estando otras prioridades, Cáritas, la Vicaría de la Solidaridad, las aldeas SOS, en fin, el cardenal tenía una inmensidad de obras que financiar. Entonces uno lo empieza a comprender, porque ya hay otros que empiezan a tomar lo que estaba haciendo uno. Senén, ¿y qué recoge este libro? Cuéntalo tú, porque eres el autor, porque aquí también hay varios documentos. Sí, este es un homenaje a los trabajadores de la radio, ¿ah? Así yo lo he enfrentado. Yo he tenido la mala costumbre en todos los trabajos que he estado de guardar todos los documentos que se desechan. Todos esos documentos que van a ir a la basura, yo siempre le digo a los muchachos ahí, guárdenmelo y me lo ponen en esta cajita. Entonces me di cuenta que tenía una cantidad inmensa de documentos, de denuncias, de entrevistas, de minutas de entrevistas que había tenido con militares por diferentes cosas, de lo que había pasado en el aeropuerto cuando llegaron los obispos de Riobamba, en donde el secretario que tenía yo en la radio, hoy día es vicario episcopal, monseñor en Talca, él era el secretario en ese momento mío, lo sacaron de las mechas del auto, y entonces hay una foto, incluso lo publiqué la foto de este Felipe Gaña, entonces yo dije, bueno, tengo mucho material como para destacar lo que hicieron los trabajadores, y en el fondo es lo que hicieron los trabajadores. Fíjate que tenía hasta una planilla de sueldo del año 76, y la puse aquí en el libro, para que vean que el primero de la lista no ganaba más de 5 veces que el junior, porque esas eran las reglas del juego, ¿no? Todos conocíamos todo. Muy bien. Senén, te queremos dar las gracias por haber venido. Gracias a ti. A presentar este libro que, bueno, lo presentaste ya en Sociedad hace un par de semanas, pero queríamos hablar contigo como autor, como destacado periodista, presidente además del Colegio de Periodistas durante 2 periodos, varios. Durante 7 años. 7 años. Así que, Senén, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN gracias Chile. a ti.
Muy amable.